el panel número 5. El tema es oportunidades de negocio en Cuba. Estará a cargo del periodista, profesor periodista Carlos Alberto Montaner, quien varias decenas de diarios de América Latina, España y Estados Unidos recogen desde hace más de 30 años sus artículos semanales. La revista Poder lo ha calificado como uno de los articulistas más influyentes en la lengua española. Se calculan 6 millones de lectores semanales quienes tienen acceso a sus artículos en español, inglés y portugués. Carlos Alberto Montaner ha publicado al menos una veintena de libros, muchos de ellos traducidos al inglés, portugués, ruso e italiano. Entre los más conocidos y reeditados se encuentran Viaje al corazón de Cuba, Cómo y por qué desapareció el comunismo, Libertad, La clave de la prosperidad y las novelas Perro Mundo y 1898, La trama. Un breve perfil de nuestro próximo invitado, quien tendrá a su cargo precisamente la introducción al panel de oportunidades de negocio en Cuba. Recibamos con un aplauso al profesor, periodista, profesor Carlos Alberto Montaner. Por favor. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Islas hermanas, vecinas, y desde Puerto Rico, una vez más nos acercamos a Cuba para explorar nuevas y excitantes oportunidades de negocios, en especial para los países de Iberoamérica y del resto del Caribe. Con la apertura reciente de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, comienza un nuevo capítulo de oportunidad empresarial para todos los países de América Latina, España y el resto del Caribe. Con la nueva política de inclusión, se abren nuevas oportunidades en sectores que van desde servicios e informática hasta biotecnología, construcción, infraestructura y turismo. Separados por 90 millas de mar de los Estados Unidos y debido a la relación única entre la nación norteamericana y Puerto Rico, nuestra isla es el perfecto enlace geográfico para incorporar a Cuba dentro de las corrientes económicas del siglo XXI, sirviendo de puente entre la América Latina y Norteamérica. Con 2 millones de cubanos y cubanoamericanos que viven en Estados Unidos y con los 11 millones de cubanos que residen en Cuba, las oportunidades son incalculables. Entre las áreas con más interés a largo plazo para invertir en Cuba, además del turismo, están los sectores de electricidad, agua, aeropuertos, telecomunicaciones, tratamiento de residuos urbanos y energía renovable. Otras oportunidades que estarán a la mano para empresas multinacionales están aquellas relacionadas con servicios basados en el capital humano que permiten aprovechar la cualificación de la mano de obra cubana, como la subcontratación de servicios informáticos, la investigación compartida en biotecnología y la producción cultural y musical. A grandes rasgos, se espera que en los próximos 10 años Cuba se considere junto a Puerto Rico y el Caribe en bastiones económicos de envergadura. La llamada Ley 118 de la Inversión Extranjera de Cuba y la Zona Especial de Desarrollo Mariel, enclave a 45 kilómetros al oeste de La Habana, son parte de los planes de Cuba para convertirse en otra importante puerta caribeña para el comercio exterior y para atraer nuevas inversiones en la isla. Queda para el resto del mundo estar dispuestos a explorar esas nuevas oportunidades. Sí, muy buenas tardes. Primero, mi gratitud al CEAL por invitarme a este panel. La segunda cosa que es para mí importante es aclarar que yo no vengo en mi condición de analista de CNN en español o no tengo ninguno de los periódicos que publica mi columna tiene la menor responsabilidad en las cosas que yo voy a decir. Debo hacer esa aclaración, sobre todo para beneficio de ellos. Bueno, en primer lugar, voy a hacer un análisis, lo que llaman un análisis FODA. El análisis FODA, yo no sé si yo me muevo,
Pueden oír bien. El análisis FODA tiene fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Se llama así precisamente como consecuencia de un acróstico, ¿no? Con las palabras. La idea es que los inversionistas, los empresarios, todas las personas que están acá, tomen las decisiones que deban tomar o que quieran tomar después de evaluar algunas de las cosas positivas y negativas que yo voy a decir. Para situarnos, Cuba, 110.860 kilómetros cuadrados, 11 millones de habitantes y un per cápita de $10.200 anuales. República Dominicana, 46.000 kilómetros y algo más, 10.349.000 habitantes y un per cápita de $12.800. Puerto Rico, 13.790 kilómetros cuadrados, 3.620.000 habitantes y un per cápita de $16.300. Esto es importante porque a Cuba hay que verla dentro de las Antillas. Es su marco de referencia histórico ideal, porque incluso en el siglo XIX llegó a existir una especie de identidad antillana. Bueno, vamos a empezar a ver las fortalezas del mercado cubano, ese mercado que surge ahora. En primer lugar, el deshielo entre la Casa Blanca y La Habana, entre Raúl Castro y Obama, ha generado expectativas de que se resuelva un problema, de que se resuelva un conflicto y de que las cosas van a ir mucho mejor en el país. Eso siempre es muy bueno para cualquier clima económico. Es verdad que hay un apoyo mayoritario a las medidas. Es decir, hay encuestas que demuestran que la mayor parte de los norteamericanos, la mayor parte, casi la totalidad de los cubanos dentro de la isla, incluso un porcentaje bastante elevado de los cubanos en el exilio, favorecen este movimiento de cambio en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Otro elemento muy importante, el gran capital humano que hay en Cuba. En Cuba hay 800.000 graduados universitarios, bastante buen nivel, y eso, por supuesto, que es la base de cualquier inversión o cualquier desarrollo empresarial en el país. Hay un gobierno estable, 56 años de dictadura, pues hacen un gobierno evidentemente estable. Quienes han intentado modificar las cosas, bueno, pues están en el exilio, están presos, están muertos o lo que sea. Pero el gobierno es, sin duda alguna, estable. Entre las otras fortalezas, la enorme ayuda venezolana. El gran experto en la economía cubana, que es Carmelo Mesa Lago, ha llegado a fijar el número de ayuda anual, es decir, el monto de la ayuda anual en $13.000 millones. Eso es más del doble de lo que dio la Unión Soviética en su momento de mayor solidaridad económica con Cuba. También es cierto que Cuba y Norcorea, que son los dos ejemplos, han conseguido sostener un régimen marxista-leninista. Cuando cayó la Unión Soviética, Fidel Castro gritó: primero se hundirá la isla en el mar antes que cambiar el sistema marxista-leninista. Yo pensé que era una exageración, que eso no podía ocurrir, que sería arrastrado por la historia, pero no, sobrevivió el régimen. Sin embargo, en el 2010, Raúl Castro puso en marcha lo que llama los lineamientos. Los lineamientos es una manera de adaptar el sistema para tratar de sobrevivir. Son medidas de carácter económico con el objeto de poder sobrevivir en un mundo que ya no es el mundo que existía en épocas de la Unión Soviética. Luego hay respaldo institucional a los cambios. Cuando digo respaldo institucional es que son gobiernos muy opacos, donde no sabemos exactamente qué es lo que... Una de las características de esos regímenes es que no se sabe exactamente qué es lo que piensan las personas.
Pero podemos suponer que la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es el Parlamento en Cuba, sí respalda absolutamente lo que sucede en el país, porque no hay otro modo de mantenerse en el poder si no es respaldando lo que decida el Ejecutivo, en este caso Raúl Castro. Y lo que es la columna vertebral del poder, que es las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, también respaldan, hasta donde sabemos, absolutamente al gobierno. Seguimos con las fortalezas. Hay apoyo de la Unión Europea y del Vaticano a los cambios. El Papa ha sido un instrumento importante en las relaciones entre Cuba y Washington. Incluso el cardenal Ortega llevó una carta de manera secreta al presidente Obama con información sobre la necesidad de establecer relaciones, etcétera, etcétera. Y luego hay el liderazgo, más que liderazgo, en algunos casos de jefatura de Cuba dentro del ALBA y dentro de los países del ALBA y los países de lo que se llama el socialismo del siglo XXI. Básicamente Venezuela es un país controlado esencialmente por el gobierno cubano y por el aparato de inteligencia del gobierno cubano. Debe haber unos 60, 70 mil cubanos. Cuando la Unión Soviética controló a Cuba a principios de los años 60, utilizó más o menos 40 mil cubanos. La cifra para el control de Venezuela son unos 60 mil personas. El ratio del Ministerio del Interior, el ratio de la inteligencia es el 0.5% para controlar un país. Era lo que la Stasi estableció en Alemania. En Alemania eran unas 79.000 personas. En Cuba hay unas 60.000 personas en el Ministerio del Interior dedicados a la contrainteligencia, y en Venezuela, pues aproximadamente entre cubanos y venezolanos debe haber, el ratio debe ser más o menos el mismo. Hay la solidaridad expresa de los gobiernos. Aquí uno dice muy rápidamente Brasil, Argentina, Uruguay, Chile. No, de los gobiernos de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y El Salvador, que ideológicamente tienen unas simpatías bastante notables por el gobierno cubano. Bueno, vamos a hablar de las oportunidades. Hemos visto la fortaleza, ahora vamos a ver las oportunidades. Reconstrucción de infraestructuras. El país está en el suelo. Los edificios están cayendo, la electricidad es un desastre, los teléfonos, en fin, el internet. Todo lo que uno quiera reconstruir se puede reconstruir en Cuba porque todo está prácticamente destruido. Ahí hay una oportunidad, evidentemente, de ganar plata. Producción de alimentos. Cuba importa el 80% de los alimentos que consume. Antes del año 59 era al revés. Importaba el 20% y producía el 80%. Quiere decir que la producción de alimentos es un campo muy fértil para cualquier empresario. La industria azucarera. El socialismo logró el extraño milagro de destruir la industria azucarera cubana. Llevaba 200 años funcionando y que había sido la azucarera del mundo en un momento dado. Producía 6 millones de toneladas todos los años, ahora produce 2. Ahí hay un campo, la reconstrucción de la industria azucarera es un campo muy fértil también, entre otras razones, por la exportación de etanol a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está detrás del puerto que han desarrollado los brasileros en Mariel? La idea de exportar etanol, primero desarrollar la industria, volver a desarrollar la industria azucarera, crear una industria para el etanol y exportarlo a los Estados Unidos. En el estado de la Florida, por ejemplo, hasta el 10% de la gasolina debe llevar etanol. Turismo. La persona que desarrolló Puerto Banús en España recorrió la isla, las dos costas, y a su regreso me dijo, ahí encontré 14 sitios extraordinarios para desarrollar polos de desarrollo turístico que pudieran recibir a decenas de miles de los yates que navegan en el vecindario, que son yates de lujo norteamericanos. Campo para farmacéuticas internacionales. Como en el caso de Puerto Rico, ahí hay
una enorme cantidad de personas vinculadas al mundo de la medicina y al mundo de la investigación, existe efectivamente una posibilidad de unirse a cualquier gran compañía que quiera desarrollar la industria farmacéutica. Turismo médico, no le pasa lo que le pasó a Chávez, pero en fin, el turismo médico es una posibilidad. El gobierno o la sociedad cubana tiene, yo creo que un prestigio sobredimensionado en el tema de la calidad de la medicina, pero existe esa percepción general que puede ser muy interesante a los efectos del turismo médico. Yo sé que cuando Gabriel García Márquez se enfermó de cáncer, salió corriendo a Los Ángeles y no a La Habana, y vivió hasta los 87 años, pero en fin. Es un sitio también muy interesante para jubilar a los cubanos y a los cubanos-americanos. El promedio que recibe del Social Security, de unos pequeños ahorros que reciben los norteamericanos, son $1,800, $2,000 mensuales. Esas personas pudieran y además se sentirían muy bien jubilándose en Cuba por decenas de miles, pero además los norteamericanos también por la cercanía. La Habana está mucho más cerca de Cayo Hueso que Miami, de Orlando o de cualquier otra ciudad importante. Hay una pequeña isla, tiene 1,000 kilómetros cuadrados, en Isla de Pinos, que me decía aquel desarrollador español, que podía haberse convertido, yo pongo ahí Mallorca, pero realmente podía haberse convertido en una especie de Ibiza, un lugar de desarrollo turístico muy interesante. Es muy probable que un gobierno cubano con una cierta habilidad en las relaciones diplomáticas consiga un tratado de libre comercio entre los Estados Unidos y Cuba. Esto en circunstancias óptimas. Entre otras razones porque los Estados Unidos, una de las cosas que teme es una invasión de ilegales cubanos. Y una de las formas de retener a los cubanos en su tierra, como ocurría hasta 1958, es que tuvieran oportunidades de desarrollo, y eso se pudiera conseguir, entre otras cosas, se pudiera estimular con un tratado de libre comercio. Y se puede, por supuesto, si eso existe, exportar a los Estados Unidos ilimitadamente, con lo cual se convertiría en una especie de punto de competencia con Puerto Rico. Seguimos con las oportunidades. Un hub ideal por las dos costas muy largas. Cuba es un país, tiene 1.300 kilómetros de largo, tiene dos costas puede ser un hub muy interesante para distribuir la carga hacia el norte o hacia el sur de América, tanto la marítima como la aérea. Luego hay aproximadamente 2 millones de personas de cubanos o de origen cubano que han desarrollado por su larga permanencia en Estados Unidos una gran expertise en el mundo de los negocios. Aquí hay unas cuantas personas que pueden dar testimonio de eso, como en este caso estos jóvenes abogados, y pudieran desempeñar el papel que desempeñaron los taiwaneses con relación a China, en condiciones óptimas me refiero. Luego va a ser el paraíso de las franquicias de comida rápida. Eso lo sé porque quien ha visitado la Europa oriental, la Europa excomunista, sabe que las grandes filas ahí no es en los museos sino es en los McDonald's. Y me acuerdo en Moscú, un periodista que llegó a publicar que lo que hay que hacer es venderle la momia de Lenin a la McDonald's. Me parecía exagerado. Pero bueno, va a ser un paraíso para los sitios de comida rápida y para las tiendas por departamento. Un país donde cuando se abra una tienda como Zara, una tienda como Sears o cualquier tienda por departamento, eso va a ser un éxito extraordinario. Vamos a ver las debilidades. Bueno, la primera debilidad es el modelo económico, el capitalismo militar de Estado. Es decir,
el gobierno cubano continúa despreciando profundamente a los capitalistas y a los empresarios porque continúan con una posición moral. Les parece horrendo que alguien quiera ganar dinero en la vida y triunfar y desempeñarse económicamente bien. No han dicho lo que dijo Deng Xiaoping cuando en 1980 o 78, porque fue que lo dijo, cuando dijo aquella frase famosa de enriquecerse es glorioso, que dio paso a todas las reformas chinas. En Cuba no ha ocurrido nada de eso. En Cuba enriquecerse sigue siendo pecaminoso, no glorioso. Eso es muy grave porque no se va a un sitio hospitalario con el mundo empresarial, sino a un sitio que entiende que las empresas son necesarias para la supervivencia del Estado. Y punto. Una de las formas de ver las debilidades de un país es consultar Moody o Standard & Poor's para saber cuál es la clasificación de eso, cuál es la clasificación del riesgo país. Y Cuba comparece en la franja más baja. Es decir, invertir en Cuba es un acto de gran riesgo, de un enorme riesgo. Luego hay una historia de incumplimientos terrible. Cuba le ha debido dinero y ha dejado de pagar no solo a los Estados Unidos en su momento por las confiscaciones, sino a Japón, Argentina, España. Es decir, cualquiera que ha pasado por ahí y ha hecho un préstamo no ha podido recuperarlo. Y luego es un Estado sin recursos propios. Quiere decir que es un Estado que no puede acometer ninguna de estas reformas económicas si no recibe el auxilio internacional. Porque el problema fundamental es que es terriblemente improductivo. Como es terriblemente improductivo y como el gasto público es un gasto público arbitrario, decirles que hay solamente en la contrainteligencia hay 60.000 funcionarios que se dedican a evitar que las cosas cambien. Es decir, el control político, nada más que en el renglón de control político hay que alimentar a 60.000 funcionarios todos los años o todos los días. Déjenme ver cómo es la... Sistema bancario insuficiente y primitivo. El sistema bancario cubano es lo que se heredó de un régimen socialista que ha puesto en marcha unas viejas sucursales que existían del Banco Núñez, que era un banco privado de los cubanos, las ha convertido en una especie de banco comercial, pero es realmente, no tiene nada que ver con la banca moderna. La burocracia es una burocracia temerosa, que no sabe cómo enfrentarse a esta época de los cambios, porque no tiene instrucciones muy claras. No sabe. Y como no sabe, va a decir que no siempre. Este problema, que es un problema muy importante, la contratación no es directa. Es decir, un empresario no puede llegar y contratar a unas personas que le parecen buenas y le parecen bien educadas y le parecen bien instruidas, porque debe contratarlas a través de una empresa cubana que se llama Cubalce, que les va a suministrar a los trabajadores, a los que ellos quieren. Y luego se produce algo de lo que hablaré en un momento, que es que el Estado que alquila a los trabajadores, de eso vive el gobierno cubano, de alquilar trabajadores. Alquila médicos a Venezuela y a Brasil, alquila trabajadores a las empresas radicadas en Cuba, recibe dinero de las remesas de los trabajadores que salieron al exilio. Quiere decir que se han conformado con la improductividad total del sistema y viven de la productividad de otros. Pero en esa transformación, ellos, por ejemplo, le cobran $500 por cada trabajador a un empresario extranjero y le pagan al cubano 500 pesos, por decirle de alguna manera.
realmente el promedio de ingreso de los cubanos, lo veremos más adelante, es $24 al mes. Hay un problema cultural. Durante 56 años, para sobrevivir en esa sociedad, los cubanos se han dedicado a robarle al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el único que tenía recursos. Los que trabajan en las empresas, en fin, robarle algo al Estado y venderlo en bolsa negra es como la actividad general. Esa costumbre, desgraciadamente, se traslada a la empresa privada. Quiere decir que ahí hay un problema cultural que tomará cierto tiempo que la gente entienda que no solo es delito, sino que moralmente es reprobable quedarse con lo que no es de uno. Vamos a ver las amenazas. Hay un riesgo tremendo en invertir en propiedades confiscadas. El riesgo es tremendo porque los cubanos tienen una gran capacidad de intriga dentro del gobierno de los Estados Unidos, la han demostrado a lo largo de los años, y pueden de alguna manera condicionar la ayuda de los Estados Unidos al hecho de que se les devuelvan las propiedades que les fueron confiscadas o se indemnice a esas personas que perdieron sus propiedades. Esas personas casi todas murieron ya, pero están sus hijos y sus nietos y la propiedad, pues es decir, en Cuba curiosamente existen las notarías y existen los títulos de propiedad y las personas tienen esos títulos de propiedad, como aquellos amigos judíos que guardaban la llave de Toledo cuando fueron expulsados en 1492. Bueno, pues los cubanos guardan esos títulos de propiedad y los norteamericanos también. Y eso es un grave problema. Los nicaragüenses, en su momento, con mucha menos presencia dentro de la sociedad norteamericana, consiguieron paralizar la ayuda de los Estados Unidos a Nicaragua hasta tanto no se solucionaran los problemas de la propiedad. Ellos habían sido víctimas de las confiscaciones del gobierno sandinista, así que podemos suponer que algo parecido ocurrirá en Cuba. La industria hotelera de Estados Unidos, ahí hay un problema muy serio. Los hoteles, por ejemplo, tienen un número de habitaciones con grabaciones secretas o películas, es decir, se toman imágenes de vídeo secretamente, clandestinamente, en distintas habitaciones. ¿Para qué? Para diversas formas de inteligencia, para chantajear a las personas, para muchas cosas. Yo quiero saber qué va a pasar cuando a la cadena Hilton le digan que tiene que admitir unas cámaras y unos, como llaman ellos, unos equipos de inteligencia en las habitaciones, porque eso es una violación de todas las leyes. Y según me decía uno de los jóvenes abogados, me decía la ley norteamericana afecta a las empresas norteamericanas en el exterior, la misma ley norteamericana. Eso va a ser un problema muy grave. Va a haber reclamaciones futuras. Yo sé que hay trabajadores que reciben esa cantidad de trabajo en empresas y van sacando la cuenta, para en su momento reclamarles a las empresas extranjeras radicadas en Cuba, reclamarles el 94% ese que le confiscan en el cambalache de pesos cubanos por dólares. Quiere decir que se van a enfrentar a un grave problema con los propios trabajadores que ya han contratado. Y por último, la constitución del país. Mientras no se cambie la constitución cubana, es prácticamente imposible hacer negocios como se hace en un país normal. ¿Por qué? Porque la constitución cubana determina que el Partido Comunista es la fuerza vigente y la fuerza única en el país y determina cómo se van a hacer las cosas y no hay otra manera de alguna manera de darle la vuelta a la ley.
la Constitución cubana, que es una constitución calcada de las constituciones estalinistas, fue promulgada en el 76 y reformada en el 1992, pero es una constitución típica estalinista. Mientras eso no cambie, va a ser muy complicado que se pueda hacer negocios en Cuba. Muchas gracias. Gracias al profesor Montaner por su presentación, profesor periodista, profesor. Rápidamente procedo a compartir datos de quien estará a cargo de moderar el panel. Nos referimos al licenciado Emil Infante, socio a cargo de Valores, Regulación Financiera, Banca y Transacciones Transfronterizas y experto en solución de controversias internacionales. Aconseja a los Estados Unidos y las empresas extranjeras y grupos familiares que hacen negocios en América Latina y el Caribe en asuntos corporativos y financieros complejos. El licenciado Infante se desempeñó como socio gerente de una firma legal boutique, representando a clientes elite en asuntos de América Latina, como asesor principal de una de las mayores compañías de telecomunicaciones de la región. Además, es perito en leyes internacionales relacionadas a disputas entre Estados Unidos y otras naciones del mundo. Este joven que está aquí a mi mano izquierda es el que estará moderando el panel. Rapidito continúo para presentar a los demás integrantes. Hay otro joven a nuestra mano izquierda, Vicente Fox, empresario y expresidente de México. Actualmente se desempeña como copresidente de la Centrista Demócrata Internacional, una organización internacional de partidos políticos cristianos democráticos. Fox fue elegido presidente de México en las elecciones presidenciales del año 2000. Elecciones de gran importancia histórica que le convirtieron en el primer presidente electo de un partido de oposición desde 1910. Señor Vicente Fox. Luego les presentamos al licenciado Francisco Cerezo, socio a cargo de la División de América Latina del bufete DLA Piper, firma internacional con oficinas en más de 30 países. Su práctica consiste en asesorar a empresas estadounidenses e internacionales sobre cómo llevar a cabo negocios en América Latina y el Caribe. El licenciado Cerezo cuenta con una amplia experiencia en servicios corporativos y financieros, transacciones transfronterizas, asesoría estratégica corporativa, fusiones y adquisiciones y alianzas público-privadas. La publicación de Legal 500 le reconoció en el área de fusiones y adquisiciones y en el año 2013 lo catalogó como un excelente abogado y pensador estratégico. La siguiente presentación, Eduardo Guzmán, socio en Drinker, Biddle & Reed, a cargo del Grupo de Asuntos Gubernamentales y Regulatorios de la firma. También forma parte del equipo de telecomunicaciones y medios de comunicación y del equipo internacional de la firma. El señor Guzmán posee una amplia experiencia representando a empresas de telecomunicaciones en la reglamentación de los procedimientos ante la Comisión Federal de Comunicaciones en Washington y ante otras agencias estatales. También se ha desempeñado como abogado principal en numerosos procedimientos jurisdiccionales, administrativos, asuntos federales de litigio judicial y procedimientos de apelación y arbitraje internacional. Nuestro panel, un aplauso para todos ellos. Licenciado Infante, tiene la palabra. Muchas gracias. ¿Me oyen? No, ya yo me oí. Bueno, vamos a ir directamente a las preguntas y voy a empezar aquí con mi socio, el doctor Cerezo, a hacer una pregunta un poco general para irnos más a lo más específico y sobre todo darles gracias a todos los participantes y a la directiva de SEAL por darnos esta buena oportunidad de informar aquí a Puerto Rico. Yo soy de Puerto Rico, así que esto es una cosa muy linda para todos nosotros. Francisco, en DLA, en tu bufete de abogados, ¿qué tipos de clientes estaban afirmativamente buscando oportunidades de inversión en Cuba? ¿No? ¿Me escuchan? ¿No? Ahora me escuchan, ok. Bueno, ante todo, un placer estar con ustedes.
Soy puertorriqueño, así que me honra aún más estar aquí con ustedes hoy en este evento tan bonito de estos días. Mira, yo creo que la pregunta depende de... Nosotros somos un bufete muy grande a nivel global, entonces la pregunta hay que separarla en si estás hablando de lo que es el componente de nuestras operaciones en Estados Unidos o en otras partes del mundo. Nuestra oficina de España, de Canadá, la de China, pues ahí ha habido mucho trabajo con Cuba a través de los años, porque no han habido restricciones en esos mercados de mirar hacia Cuba y efectivamente de invertir en Cuba. Como bien saben, empresas alemanas, francesas, canadienses, españolas han hecho trabajo, han hecho inversiones en Cuba con no necesariamente los mejores resultados históricamente, pero han hecho trabajo en Cuba ya por muchos años. Y en Estados Unidos pues ha habido y todavía existe una serie de restricciones, principalmente por Helms-Burton. Ahora ha empezado esta nueva apertura que le ha abierto a ciertas áreas puntuales la posibilidad de invertir, ¿no? Entonces, si a eso va tu pregunta, te diré que obviamente Eduardo, el amigo y socio en otro despacho importante en Washington, puede hablar en el área de telecomunicaciones en particular, que es una de las áreas que más se está mirando, pero en la experiencia nuestra están mirando ampliamente todo lo que podría ser el sector agrícola, telecomunicaciones, infraestructura. Obviamente la gente está viendo a ver qué otras oportunidades puedan haber en el sector energético, etcétera. El tema ahí es cómo tú logras enlazarlo, porque qué es lo que te permite el lado estadounidense hacer con estas nuevas leyes revisadas, estas regulaciones revisadas. Y por otro lado de la moneda, entonces también está qué te permiten en Cuba hacer. Hay que notar que en Cuba, por ejemplo, todavía hay una prohibición que tú no puedes hacer inversión en áreas que tienen que ver con salud, con educación y nada que tenga que ver con armamentos, atado ya más a temas de seguridad nacional. Así es que hay que reconciliar esos dos elementos, pero en regla general yo te diría que telecomunicaciones, turismo se está mirando. Yo sé que no tenemos un panel, no tenemos tantísimo tiempo, pero es interesante ver ya cómo hay empresas. Estás viendo que Carnival Cruises, la línea de crucero, claro, está ya planificando hacer un cruce desde Miami a la Florida, y entonces hay que preguntarse exactamente cómo es que van a hacer eso, ¿no? Porque hay todavía una prohibición en respecto a turismos, a menos que tú seas de descendencia cubana. Si es que lo que se ve es que hay unas áreas claras en las cuales se pueden perseguir oportunidades, entonces hay unas áreas un poco más grises que tú lo que ves es que hay este deseo de hacer negocio y la gente está tratando de ver cómo de algún modo u otro las logran encaminar, y eso pues está por verse. Y con esto cierro. En la medida que son unas de las áreas reguladas, pues entonces hay todo un proceso también que tienes que pasar en Washington. Se me pasó decir servicios financieros, entre ellos que estamos representando un banco que está buscando a ver si logra obtener una licencia para operar en Cuba. Gracias, Francisco. Eduardo, ¿nos podrías hablar un poquito de los vehículos de inversión que están disponibles para un inversionista que quisiese entrar a Cuba, y hablarnos un poquito del sector de telecomunicaciones que el cual tú te especializas, por favor? Sí, podemos, y gracias al CEAL, es un honor estar con los panelistas que tenemos aquí. Unos son amigos, otros son personas que admiro mucho, tanto el expresidente Fox como Carlos Alberto Montaner, que le decía que yo leía sus columnas desde niño, así que es un honor. You're dating him. Y clarifico, I'm sorry. Y clarifico también que por la clientela que tenemos, mis comentarios hoy son míos, no reflejan las opiniones de mis clientes. Mira, la pregunta tuya, Emil, depende un poco de la práctica y el papel, y podemos empezar por ahí. El gobierno cubano adoptó una ley de inversiones nueva en 2014 que rompe un poco y es bastante dramáticamente distinta a la ley que existía anteriormente. Y reconoce 3 vehículos básicos, el que ya existía, que es el modus operandi del gobierno cubano, que es la empresa mixta, el joint venture entre el inversionista y en el capitalismo militar que mencionaba Carlos Alberto, pues una empresa, sociedad anónima cubana, que en su mayoría los accionistas son miembros de las Fuerzas Armadas de Cuba. Esta ley reconoce unos mecanismos adicionales, reconoce el contrato de asociación económica internacional. Eso piensa en el caso de los hoteles, pues no implica la creación de una entidad jurídica, lo que implica es que uno entra en un contrato de management de un hotel. Claro. Y se incluye en la ley porque en el mundo de las inversiones, en muchos los tratados de inversión bilateral, puede haber duda de si ese tipo de mecanismo constituye una inversión protegida o no.
pues Cuba lo incluye en la ley para dejar claro que esa protección existe. Y el tercero es la empresa dominada completamente por el capital extranjero, que el gobierno cubano le ha dado mucha atención. La realidad es que esa figura existía en papel en el 1997 y rara vez se utilizó. O sea que bueno, la incluirán ahora, pero no es algo que el gobierno ha favorecido en el pasado. Y en las telecomunicaciones se ve un poco de esto, porque las telecomunicaciones fue curiosamente uno de los pocos sectores de infraestructura grande donde hubo una inversión extranjera, hubo una privatización parcial en los 90, y el modelo que se siguió fue el modelo de la empresa mixta. El gobierno cubano creó una sociedad anónima bajo la ley comercial de Cuba. Los accionistas de esa compañía incluían unas sociedades anónimas que se conoce que son controladas por las Fuerzas Armadas, y el inversionista, que al principio era un grupo mexicano y luego le vendió esa participación a Telecom Italia, tenía una participación de 27%, es parte de esta empresa mixta, es un accionista en esa empresa mixta, y ese ha sido el modelo tradicional que se ha usado. Ese modelo, por razones que mencionó Carlos Alberto en su ponencia, crea unas inquietudes y unos problemas, especialmente para inversionistas americanos, que quizás responde a por qué se está entonces mencionando estos dos modelos nuevos que se podrían usar para ameliorar un poco esa preocupación. Pero esto es nuevo, esto 2014, hay que ver cómo se desarrolla. Claro, gracias Eduardo. Al presidente Fox, que obviamente es un honor tenerlo aquí, será en mi mente el presidente de México por mucho tiempo. Quisiera preguntarle cómo usted ve el ambiente en México, las personas en el sector empresarial, qué están mirando ellos hacia Cuba, y quizás que nos comente un poquito entre las diferencias entre el PRI, el PAN y los partidos, y su visión hacia Cuba y cómo han tratado con Cuba y la apertura en este momento. Sí, bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Empezaría por comentar que yo debía estar sentado de aquel lado, porque estoy aprendiendo muchísimo hoy de estos análisis. Para empezar, profesor, felicidades, me parece que nos deja muy claro el análisis FODA, pero al final los hechos ocurrirán de acuerdo a las voluntades, por un lado del gobierno de Cuba y por el otro lado del gobierno de los Estados Unidos. Hasta hoy lo único que tenemos es quizá ya el penúltimo bastión donde todavía guerra fría y donde todavía este sistema autoritario, sistema que todos conocimos a lo largo del tiempo, es un gigantesco paso adelante. Y me congratulo, y en México ha sido motivo de felicidad, que finalmente se haya reconocido, por un lado por el gobierno americano, la existencia de Cuba, y reconocer que el uso del stick, el uso del garrote, el uso del castigo no es la solución a la relación entre países. Qué bueno que esto está ya terminando, queda por ahí Norcorea y alguien más, y ya entramos a una nueva etapa a nivel global. En México, además del júbilo, pues hay el interés de conocer qué pasos se van a dar, porque en realidad México ha mantenido una intensa, profunda relación, primero con el pueblo de Cuba y después con el régimen cubano. Y esa circunstancia hace que no sea mucha la expectativa, puesto que lo que hoy se puede hacer en Cuba es lo que se podía hacer en este pasado reciente. Y nunca hubo gran entusiasmo del lado mexicano por venir y volcarse acá pensando como inversionistas y pensando la idea de que toda inversión debe de tener su retorno. Y en ese sentido las condiciones no estaban dadas y no están dadas. Primero porque no hay libre flujo de divisas, libre flujo de retornar en las utilidades del capital invertido. No lo había antes, no lo hay ahora. Ojalá y eso gradualmente vaya cambiando. Pero al final
yo hago una somera, breve comparación del caso mexicano cuando toma este paso profundo de terminar con un monopolio de Estado en materia de energía en el país. Y en ese sentido, sí, el país se preparó, hizo sus modificaciones legales y constitucionales, hizo su definición concreta de lo que se quiere y se quería al mediano y a largo plazo con este paso que toma México. Y por tanto hubo oportunidad de planear, de sentar estructuras, de cambiar leyes, de hacer reglamentos para iniciar un proceso que al final va a llevar a la energía en México de una situación absolutamente monopólica a una situación de mercado abierto total que debe de suceder en los próximos probablemente 10 años. Pero sí marcó la ruta a seguir el gobierno mexicano y puso los incentivos para que esto sucediera. No hay duda, pues, que por voluntad propia se plantea un objetivo y se ponen los mecanismos para llegar con ventaja a ese objetivo. Aquí hasta el momento no es el caso. Me parece que Cuba, un poquito como Pemex, ya estaba en una circunstancia extremadamente difícil, donde las cosas ya no estaban resultando y por tanto es un paso obligado a aceptar esta negociación y aceptar este nuevo régimen de esta relación Estados Unidos con Cuba. El gobierno americano, pues primero me parece que es un gran paso político, probablemente pensado electoralmente, probablemente pensando en que nunca funcionó la situación anterior, nunca se ha estado los Estados Unidos suficientemente cerca de Latinoamérica, mucho menos inclusive que México mismo. Hay una relación en el papel buena, positiva, pero hay una situación real de conflictos constantes, estiras y aflojas, que ojalá y se puedan ir llegando a una relación mucho mejor y mucho más fluida. En suma, pues, a mí me parece que ha habido un júbilo enorme en toda América Latina, pensando en Cuba y en los cubanos particularmente, pero pensando también que ojalá y la gran economía del norte, en lugar de andar por todo el mundo haciendo y deshaciendo cosas, interviniendo en asuntos de toda índole, ojalá y volteara los ojos seriamente hacia América Latina. Si este signo que se manda con Cuba no fuera solamente electoral, político, sino fuera una verdadera intención de un acercamiento real entre la gran economía de Estados Unidos y Latinoamérica, me parece que este continente daría mucho de qué hablar en este siglo XXI y seguramente sería la gran máquina para mover la economía global adelante. Muchas gracias, señor presidente. Ya vemos por qué ha llegado donde ha llegado. Precioso que estuvo esa respuesta. Ya que estamos aquí en la Isla del Encanto, ¿no? Y para aprovechar que tenemos a todos nuestros amigos puertorriqueños y Latinoamérica aquí, vamos a hablar un poquito de Puerto Rico. Quisiera preguntarle aquí al panel, quizás podía hablar un poquito Francisco, Carlos Alberto, desde una perspectiva, como decimos nosotros, boricua, ¿no? La apertura esta de los Estados Unidos con Cuba, ¿la vemos como un reto o como una oportunidad para la Isla del Encanto? Yo creo que... Como quieran. Como quieran, sí. Yo creo que siempre la competencia es buena. La competencia es buena porque estimula de alguna manera que las cosas se hagan mejor, se hagan más baratas, se genere modos diferentes de hacer las cosas. Pero creo que estamos muy distantes de que algo de eso suceda. Cuba tiene que eliminar la ley Helms-Burton. La ley Helms-Burton no se va ni siquiera a analizar durante esta legislatura. Es decir, los 17 meses que le quedan de presidente al señor Obama, ahí no se va a examinar en el Congreso
el fin de la ley Helms-Burton. Esa ley es la ley que de alguna manera regula el embargo y la presencia. Quiere decir que estamos todavía muy lejos de que efectivamente los puertorriqueños se puedan preguntar si Cuba va a ser un reto o va a ser un componente. Yo creo que en algunos casos la colaboración va a ser muy buena y hay oportunidades, por supuesto, cuando se abran las cosas en Cuba, cuando sea posible repatriar los beneficios, cuando sea posible hacer actividades económicas realmente como se hace en el mundo empresarial. Los puertorriqueños van a tener oportunidades porque la cercanía de los mercados, las mismas posibilidades que tienen. Vi la cifra de 1.800 millones de dólares de transacciones entre República Dominicana y Cuba. Eso pues puede duplicarse en República Dominicana y Puerto Rico. Eso puede duplicarse con relación a Cuba. Pero ahora hay sencillamente que esperar a ver qué es lo que yo haría como empresario, esperar. Ahora, hay un punto, si en el camino de la modificación de Cuba se convierte en una democracia, y hay un tratado de libre comercio con Estados Unidos, entonces Puerto Rico sí tendrá una competencia muy fuerte, porque muchos empresarios pensarán que es más fácil entrar en el mercado norteamericano por la vía de Cuba que por la vía de Puerto Rico, entre otras cosas por las limitaciones que tienen los empresarios en Puerto Rico, por los costos de operación en Puerto Rico. Pero eso falta muchísimo. Gracias, Carlos Alberto. Francisco, me gustaría oír tu perspectiva. Yo coincido con Carlos Alberto que no creo que Helms-Burton va a cambiar en los próximos 12 meses, ni 24 meses, ciertamente con la legislatura en Estados Unidos. Ahora, el cambio es veloz, ¿no? Hay cambio. Hoy, hay que recordar que hoy abrió oficialmente la embajada americana en Cuba y se hizo la bandera americana entonces formalmente como parte de la embajada. Seguramente ya todos oyeron el chiste ese que andaba por internet de que cuando bajan la bandera y cierra la embajada, el Che le dice a Fidel, ¿cuándo volverá a haber una embajada americana en Cuba? Y le dice, cuando hay un presidente negro en Estados Unidos y un papa argentino. Bueno, pues, y entonces efectivamente hay un presidente negro y un papa argentino, así que los cambios se dan y a veces se dan un paso mucho más rápido de lo que se anticipa. Así que si bien es cierto que coincido que no va a haber esta apertura que va a permitir, por ejemplo, que lo que vendría siendo en el frente turístico, todo lo que viene siendo el turismo o una masa importante del turismo que viene hoy a Puerto Rico de los Estados Unidos. Pues recuerden que el turista canadiense, europeo puede ir libremente, el mexicano puede ir libremente a Cuba. Estamos hablando del turismo que viene de Estados Unidos. Si bien es cierto que una porción de ese turismo que quizás normalmente venía a Puerto Rico, porque le es fácil, moneda americana, ciudadanos, muchos vuelos directos, va a ir a Cuba, eso va a tardar un tiempo. Así es que yo creo que viendo desde una perspectiva como puertorriqueño y también asesorando empresas, creo que Puerto Rico hoy por hoy no se debe sentir amenazado, porque reconozco que Cuba no hay una apertura que va a llegar a eso todavía, pero sí, entonces creo que lo que debe ver es como una oportunidad. Tenemos que recordar los vínculos que tiene el pueblo cubano con el puertorriqueño. Aquí la comunidad cubana es muy fuerte, se les recibió con brazos abiertos después de la revolución. Hay unos vínculos históricos entre ambos países y hay una comunidad empresarial importante aquí. No hay dos pueblos en el Caribe, yo creo que en América Latina, que se parezcan más que el cubano y el puertorriqueño. Y precisamente en el mensaje amplio de que estamos discutiendo en CEAL, creo que esto es una oportunidad para los empresarios puertorriqueños para capitalizar sobre esos vínculos históricos, personales, familiares que hay entre ambos pueblos, y en las áreas permitidas, reconociendo que se maneja dentro de Puerto Rico siendo parte de los Estados Unidos, dentro de un marco regulatorio que no permite simplemente inversiones libres. Y eso va a tomar tiempo, como bien dice Carlos Alberto. Sí, en oportunidades inmediatas que hay, creo que le serviría bien a los puertorriqueños, precisamente porque algo que hemos tomado, una lección que hemos tomado de estos días en CEAL aquí, es que el crecimiento y el progreso eventualmente de Puerto Rico no se puede limitar estrictamente a inversiones de puertorriqueños en Puerto Rico. Tenemos que mirar más allá, sin fronteras, más allá de las 100 por 35 millas que nos definen geográficamente. Y Cuba podría ser un mercado en que el puertorriqueño podría prosperar y que va a ser bien recibido. Yo he estado en Cuba ya varias veces, tan recientemente como en mayo,
y estuve con un grupo de otras personas, y cuando yo decía que era puertorriqueño, el amor, y tú le veías desde que me hablaban de los artistas a lo que los puertorriqueños representan para ellos. Así que creo que hay una oportunidad única para el puertorriqueño y lo debe ver entonces no como un reto, sino como una gran oportunidad. Gracias, Francisco. Más o menos siguiendo ese tema, yo he recibido muchas preguntas y muchos inquiries en la oficina de personas hablándome de qué expectativa de inversión o qué expectativa tendría un empresario invirtiendo dinero en Cuba, y quizás Eduardo nos pueda ayudar con esto, y el señor presidente Fox, en áreas de energía, de telecomunicación, que salen como áreas permitidas de inversión, pero en realidad son permitidas, o estamos hablando de que eso es lo que dice la ley, pero en realidad no. Quizás de Telecom nos puedes hablar un poco y el presidente nos habla de energía después, por favor. Sí, mira, telecomunicaciones para mí es el campo mío, pero además lo encuentro el más curioso, porque cuando evaluamos el fundamento básico muchas veces de cómo se ha presentado el cambio de política pública de esta administración Obama, se ha dado mucho énfasis a la tecnología, se ha dado mucho énfasis a la comunicación directa entre el pueblo cubano, el pueblo americano, el uso del internet. La idea, vamos a hacerlo bien claro, la idea de que todo cubano tenga un iPhone. Hay un iPhone conectado al internet y el efecto que eso tiene en pueblos, y lo hemos visto en pueblos del Medio Oriente, el impacto que puede tener eso. Y eso suena muy bien, y eso está bien, pero cuando entras a ver el desarrollo de ese mercado, ves, por ejemplo, para empezar, y poniendo al lado el efecto de la ley Helms-Burton, que expresamente prohíbe la inversión en una red doméstica cubana. O sea, que ya de por sí ahí se acabó la conversación. No se puede desarrollar una red doméstica cubana. Se puede conectar Estados Unidos y Cuba, se pueden hacer llamadas entre los dos países, pero no va a haber una red doméstica hasta que se enmiende la ley. La energía, telecomunicaciones, la compañía de teléfono de Cuba fue confiscada, y esa es la compañía que se corre, y el uso, la inversión en una compañía confiscada tiene unas consecuencias. La compañía de Italia que yo mencioné anteriormente, antes de hacer su joint venture, llegó en un acuerdo de transacción con los dueños de los reclamos de la vieja ITT, Claro. y le pagaron millones de dólares para protegerse de un reclamo del uso de propiedad confiscada. Y al final, y es lo que me da a mí el pesimismo, es que la pregunta es si al gobierno cubano le interesa que haya internet. Porque uno no puede llegar con antenas a Cuba y simplemente ponerlas donde uno quiera. O sea, es un sector regulado en todos los países, en Cuba igual. Las telecomunicaciones no se mencionan como un sector estratégico en la ley de inversiones. Se menciona energía, se menciona agrícola, se menciona un montón de cosas. Y lo minimizan, ¿no? No se menciona telecomunicaciones. Y el approach cubano ha sido distinto al chino, digamos, donde el gobierno chino usa la tecnología para monitorear y para ver lo que está pasando, y cierran websites, hacen cosas así. Ese es un modelo dictatorial, lo represivo que se ha seguido. Cuba hizo uno más fácil. No hay internet. Yo no tengo que monitorear nada porque no hay acceso al internet. En Cuba la red inalámbrica es de segunda generación. No apoya, no tiene la habilidad de comunicar en internet. En las casas hay que pedirle permiso al Ministerio de Comunicaciones para poder tener conexión al internet, y si la dan es velocidad un poco más alta que dial-up. Y aquí quizás nos acordamos de dial-up, pero nadie lo está usando. O sea que para que la política del presidente Obama se convierta en realidad, y yo creo que el internet es un agente de cambio indetenible, el gobierno cubano tiene que estar interesado en esa inversión, en que vengan las compañías americanas, y esto es un punto, y creo el presidente Fox que piensa, las compañías mexicanas, las compañías chinas, las compañías europeas pudieron haber invertido en telecomunicaciones en Cuba hace mucho tiempo. ¿Y por qué no lo hicieron, no? Y las compañías mexicanas tuvieron una experiencia y no fue favorable. O sea que podemos hablar mucho del cambio, podemos hablar mucho de la política exterior, podemos hablar de la enmienda a la ley Helms-Burton. Tiene que haber un cambio de política del gobierno cubano de querer permitir esa inversión. Al día de hoy, los comentarios públicos han sido lo contrario. Gracias, un asunto de seguridad nacional. Me gustaría saber la opinión del presidente Fox, Sí, pues, sobre todo en el área de energía. Pienso que
los gobiernos podrán plantear sus posiciones, pero las fuerzas del mercado, las fuerzas de la inversión, las fuerzas de la empresa son tales que son quienes van a impulsar el cambio y el rumbo. Yo no tengo la menor duda de eso, que en el pueblo cubano, primero hay un gran talento, segundo probablemente es el de mayor nivel educativo, el que goza de un sistema de salud verdaderamente superior a lo que tenemos en muchos lugares en el resto de América Latina, y por tanto el apetito, el hambre, el deseo de progresar, de prosperar, de iniciar empresas, de hacer dinero del lado cubano va a rebasar al régimen, no tengo la menor duda. Y el régimen podrá poner todas las represas, limitaciones, condiciones que quiera, pero al final nada va a detener ese impulso desde dentro de los propios cubanos. Y desde fuera, el solo hecho de que se haya puesto un pie del gigante allá adentro es un signo y es una invitación a venir atrás, porque normalmente el gobierno americano abre las puertas a sus empresas, a sus inversionistas, para que al final venga el desarrollo. Y por último, la parte política, la democracia, los derechos humanos, las libertades. China ha logrado sostener esa parte relativamente bajo control, pero no hay duda que tarde o temprano esa parte también va a venir a romperse. Un dique que se rompe y unas aguas que van a fluir hacia el único camino que tiene las economías exitosas y los países exitosos. Me sorprende que en Latinoamérica todavía tengamos estos contrapesos, estas nostalgias del pasado, como hay en Venezuela, donde está de regreso a violación de derechos humanos, está de regreso a violación de libertades, está haciendo exactamente lo contrario que Cuba busca en este momento. Busca atraer inversión, busca atraer desarrollo porque no ven otra salida. Y en Venezuela, a cambio, se está destruyendo lo que ya estaba construido. Es muy triste esa circunstancia y me parece que todos en el mundo debemos de poner atención a eso y poner nuestro granito de arena para que toda América Latina camine con armonía, camine al unísono, camine hacia una prosperidad que se puede dar a nuestros ciudadanos. Yo he visitado África en las conferencias que damos, que vamos Marta y su servidor, y mi preocupación es que en este inicio de siglo, en esta primera parte, África supere a América Latina si no reaccionamos con verdadera fibra, si no nos damos cuenta por dónde están los caminos del desarrollo, si no entendemos que no se puede vivir con tales cantidades de pobreza, que es indispensable unir a la retaguardia con la vanguardia y ir de la mano hacia adelante. Ese ejemplo de la Unión Africana, siguiendo el modelo de la Unión Europea, está llevando a ese continente a crecimientos de 2 dígitos actualmente. Y por eso digo, cuidado, que no vaya a ser el más rezagado el que todavía nos pase a esta América Latina nuestra, que tiene que encontrar una manera de crecer más rápido, una manera de distribuir mejor. Y Cuba, pues, mi augurio es que va a ser un triunfador. El pueblo cubano está preparado para competir y ser triunfador, y que solo basta que le suelten las riendas, que los Castros se vayan y que pueda el pueblo cubano realmente hacer la tarea que estoy seguro que van a hacer. Gracias, presidente. Una pregunta que creo que es muy importante, y veo el reloj ese que me está volviendo loco, que baja y baja y baja. ¿Hay una estructura legal en Cuba que proteja al inversionista extranjero? ¿Va alguno de nuestros colegas aquí, de los empresarios, invierte en Cuba
Y ustedes como abogados le pueden decir, sí, usted tiene estas seguridades o están protegidos o no. Le pido a Francisco la palabra y después a Eduardo, por favor. En Cuba se habla mucho de que hay esta nueva ley de inversión extranjera y que hay una serie de vehículos. Creo que hay uno que le llaman Asociación Económica Internacional. Tienen varios modelos. La realidad es que todavía el tema de seguridad jurídica en Cuba es un importante y que se impone. Si llevas, independientemente de que si te digan que puedes utilizar X vehículo o Z vehículo, el día de mañana, la inmensa mayoría de las veces vas a estar lidiando con el gobierno como tu contraparte. Y entonces entras ya en un tema de, pues, si el día de mañana no va bien el negocio, si tienes que algún tipo de reclamo, qué recursos tú tienes, en qué proceso, si son tribunales cubanos llevando un caso contra el mismo soberano, si puedes acudir a un proceso arbitral. Y eso ahora se está mirando con mayor detenimiento, porque por más que implementen estas leyes de supuesta apertura y para atraer esta inversión extranjera, hay esa preocupación de la seguridad jurídica, que es muy válida. Ahora bien, para ser justo con ellos, la inseguridad jurídica la hay en muchos países, incluso en muchos países dice ser democracia, en muchos países a través del mundo, en el mismo América Latina amplia, en África, en Asia, hay muchos países donde hay inseguridad jurídica, y ahí yo creo que entonces ya depende de los empresarios hacer ese balance entre el riesgo que viene con esa inseguridad jurídica, ¿no? De que te revoquen un contrato o se te nacionalicen una empresa o se queden con tus fondos, y la recompensa. Entonces creo que esas son las aguas más que hay que navegar ahora, porque ellos en teoría han puesto unos mecanismos que sí permiten que tú entres. Hay una inseguridad jurídica, entonces los empresarios aquí pues tienen que entonces determinar, por ejemplo, si estás en servicios financieros, cuán rentable podría ser una operación así, reconociendo plenamente que el día de mañana, pues, podrías tener un problema con el gobierno cubano. Y una pincelada que quería, puede ser que estamos quedando sin tiempo, yo creo que esto siempre se presenta en términos en Estados Unidos versus Cuba. Este es un tema, la misma apertura que está teniendo Estados Unidos y Cuba impacta dramáticamente a grupos empresariales de Latinoamérica, particularmente aquellos que han salido ya de sus territorios nacionales, porque en la medida que un grupo sea netamente mexicano o venezolano, pues no era un tema históricamente, pero la ley Helms-Burton y otras, las restricciones de OFAC, son tan extensas y esencialmente extraterritoriales que en la medida que un grupo importante de Centroamérica, de República Dominicana y otros tengan vínculos importantes con Estados Unidos, eso también les crea limitaciones a ellos. Así es que los empresarios latinoamericanos que han podido ver más allá de las fronteras nacionales, llámesele Costa Rica, República Dominicana, donde fuera, esto se ha convertido en un tema importante para ellos para poder operar libremente. Yo creo que van a venir unos cambios que van a depender mucho también del impacto que van a tener el sector privado americano en Washington. Históricamente eso ha sido, se habla mucho de cuándo se va a levantar. Yo creo que cada vez más, y se está viendo a galope, que el sector empresarial, los cabilderos, los famosos cabilderos, los grandes intereses económicos en Estados Unidos, en el sector de manufactura, el agrícola, el turístico, están empezando a gastar mucha plata en cabilderos en Washington. Yo creo que eso puede ser que acelere el proceso de que hay unas reformas dramáticas a lo que es Helms-Burton, no obstante el hecho de que absolutamente todo el mundo anticipa que el Partido Republicano va a continuar controlando el Congreso, ciertamente la Cámara, y que ellos pues son ferozmente, están opuestos al levantamiento, pero creo que esa línea dura a veces le tiemblan las rodillas un poco cuando empiezan a llamar los grandes intereses del centro del país, manufacturero, industrial, financiero de Nueva York, etcétera, y se está viendo. Perdóname, Eduardo, que me están levantando una banderita ya con un minuto. Sí, no, mira, brevemente, yo creo que el inversionista, y esto es una audiencia de diversidad de países, el inversionista que está aquí tiene que primero ver la relación de su país con Cuba. Cuba tiene tratados de inversión bilateral con varios países alrededor del mundo y en Latinoamérica, y esos tratados le pueden dar distintos niveles de protección al inversionista, digamos, chileno, que si existe, bueno, España, por ejemplo, tiene un tratado, el inversionista español, ese tratado va a dar unas protecciones básicas a esa inversión. Cuba ha sido inconsistente en cómo hace eso. Algunos tratados tienen referencia al arbitraje en el ICC en París, otros te requieren quedarte en Cuba. El inversionista americano no tiene eso, porque no existe un tratado bilateral, obviamente hoy en día con los Estados Unidos. Aún así,
Y aquí hay varias personas que saben de arbitraje. Eso está muy bueno, ir a París, a la ICC, a un arbitraje. Es bonito. Pero la pregunta es dónde vas a ejecutar la sentencia y dónde Cuba tiene activos para poder recuperar lo que sea que te dio la sentencia. Y Cuba, en esencia, tiene activos en Cuba, lo que requeriría que un tribunal cubano emita una sentencia, al punto de Francisco que hizo anteriormente, contra el mismo gobierno cubano. Hay países que han tenido esa situación, pero hay países que han madurado en ese aspecto, han crecido, tienen un historial de sus tribunales reconocer eso. En Cuba no hay precedente, así que hay que ver. Ok, gracias, Harry. Finalmente, creo que es una pregunta importante y creo que el señor Montaner la hizo originalmente. Creo que me gustaría oír las opiniones del presidente Fox y Montaner para cerrar. ¿Qué va a pasar si gana el Partido Republicano en los Estados Unidos y no el demócrata en las próximas elecciones con el proceso y gana una persona como Jeb Bush, no el payaso de Donald Trump? Creo que nos concentraremos en alguien más serio, pero con una persona como Jeb Bush que ganase las elecciones en las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos. ¿Cómo ustedes ven que vaya eso a afectar el proceso? Y me gustaría oír al señor Montaner, al presidente Fox, y con eso cerramos nuestra sesión. Bueno, yo creo que el Jeb Bush ha dicho públicamente varias veces que él se opone a lo que está haciendo el presidente Obama. Si él fuera presidente, yo no creo que revertiría las cosas que ya se han hecho. No creo que eso sucedería, pero creo que no alentaría ningún tipo de inversión por parte de los Estados Unidos. No trataría al gobierno cubano como un gobierno enemigo, que es lo que ha sido dentro de la Guerra Fría, que es lo que Obama ha eliminado. Obama ha eliminado a Cuba de la lista de países enemigos. Hay un teórico de esta estrategia, se llama Charlie Colchap, que es profesor en Georgetown. No sé si Charlie Colchap ha publicado un libro, a mí me parece un libro casi cómico, que se llama Cómo convertir a los enemigos en amigos. Y él es quien en el Consejo Nacional de Seguridad es el hombre que a cargo de Europa. O sea que es un hombre importante, cercano al presidente Obama. Bueno, la tesis de Colchap es que a los enemigos se convierten en amigos entregándoles todo lo que piden. Me parece que eso es bastante sencillo, ¿no? Pero me parece que no es muy realista. De alguna manera algo de esto está sucediendo y yo creo que si el próximo presidente es Jeb Bush y si no es Trump, si es Trump tenemos que mudarnos de continente. Yo creo que tenemos un problema muy serio. Yo creo que le va a ir muy mal a él, de hecho. Muy serio. Dicen que el Chapo lo anda buscando. Pero si es Jeb Bush, me imagino que tendrá una posición mucho más hostil hacia el gobierno cubano. Señor presidente, me gustaría darle la última palabra, por favor. Sí, bueno, muchísimas gracias. Me parece que de los procesos electorales no hay que tomar muy en serio todo lo que se dice y todo lo que se debate. Sí. Yo creo que el proceso al final entrará en términos de mucha más seriedad que lo que está sucediendo en este momento. Y en ese sentido hay una frase que yo considero que puede ser célebre y retaría yo a mi amigo Jeb Bush a sostener su frase en el futuro. Él dijo que la migración hacia los Estados Unidos de Latinoamérica es un acto de amor. Es una frase verdaderamente poderosa en todos los sentidos, emocionales, sentimentales, pragmáticos, económicos y demás. Entonces, aquí lo importante será si sostiene esa posición. Ya en el primer debate lo obligaron un poquito a recular con una posición tan agresiva en términos positivos que fue esta frase. Tiene una señora que tiene mucha fuerza, que tiene mucho talento y que además es de Guanajuato, de México. Y por tanto, seguramente ella tendrá una fuerte influencia en términos de mucho sustento y de mucho realismo. Así que
Habrá que esperar. Por lo pronto, la que está frotándose las manos, contenta, probablemente de vacaciones, es la Hillary, porque todo le está cayendo del cielo a ella para perfilarse en serio hacia la presidencia de los Estados Unidos. Y el Partido Republicano, ¿cómo se va a deshacer de este personaje que le está causando tanto daño por lo pronto? Yo creo que al final el personaje tendrá que poner los pies en la tierra, tendrá que llegar al punto donde se dará cuenta con precisión que él no es el candidato, que él no va a ser el candidato y que tendrá que elegir, más que ir independiente, que en Estados Unidos es irse al bote de la basura, tendrá que ver a quién apoya. Y mi pronóstico es que va a terminar apoyando al señor Bush. Pues, Sí te diré bien rápido, es que eso parte de la premisa que es Bush, pero si el republicano, que posiblemente puede ser Kasich, claro, podría ser Fiorina, podrían ser varios otros que son formidables y que incluso han sido bastante contundentes. Esos, por ejemplo, Kasich viene de Ohio y claro, responde a otros intereses y una base que podría ser más amigable a Cuba de lo que sería Jeb, que viene de ese legado de la política de la Florida. Así que todavía yo no creo que Jeb Bush se la ha ganado. No, yo no lo he dicho que Jeb Bush ha si ganado. toca uno de varios otros republicanos, la posición oficial entonces del Partido Republicano puede ser algo distinta. Pero bueno, muchas gracias, Francisco. Quisiera darle las gracias a Ingo y sobre todo a Efrén Pagán, que han hecho una gran labor en el CEAL de Puerto Rico. Gracias. Un gusto siempre.